matricularse primeramente en el aula virtual y pueden después acceder. Ahí ustedes, después, les paso a compartir mi pantalla. Esperen un segundito. Dejo compartir un segundito. Ahora sí, bueno, acá ustedes pueden ver el aula virtual. ¿Me confirman que lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Hola, sí, perdón, justo me voy a sacar los auriculares. ¿Me confirman si la ven? Sí, sí, profe, se ve bien. Sí, sí, Perfecto. la ven. Bueno, acá tienen, tiene varias secciones, las que nos interesa. Primero voy a poner cómo la deberían ver ustedes. Cambio rol de estudiante yo. Bueno, ustedes, el aula está organizada de la siguiente manera. Tenemos una introducción. Bueno, de acá ustedes van a ver la fundamentación de la materia, los propósitos, objetivos, un foro de avisos y la planificación de la materia, que es lo que estuvimos viendo la clase pasada. Y después tienen una sección por cada una de las 5 unidades. Esta unidad, que es la unidad número 1, que vamos a empezar a ver ahora, tenemos los objetivos y los temas que vamos a tratar, y acá tengo el material que les pongo a disposición. Lo mismo con cada una de las unidades. Unidad número 2, objetivos, temas a tratar, y tenemos un material a disposición para ustedes. Unidad número 3, referente al modelo relacional. Unidad número 4, referente a la normalización. Y unidad número 5, referente a el SQL, el lenguaje de consulta, que también tiene material a disposición. Lo vamos a manejar para este cursado en la sección llamada Cursado 2021, donde por ahora tenemos estos objetos. Novedades. Aquí quiero hacerle una aclaración. Acá he puesto a disposición un enlace del libro que encontré disponible, el libro de Fundamentos de Base de Datos. Ustedes acá van a poder acceder a ese link de descarga, donde lo tienen al libro, que el libro lo vamos a basar. Bueno, después tienen la asistencia, donde ustedes van a entrar aquí, van a poner enviar la asistencia y tendrán que poner la contraseña que yo les paso. En este caso, la contraseña de hoy es clase 1. Y por último, tienen el enlace de el acceso, perdón, voy a la sección de cursado. Tienen la reunión el acceso a la reunión de Zoom. Con esta reunión de Zoom, a partir de este momento, vamos a acceder a clases por acá. Ya voy a actualizar yo la dirección en en el drive de la Tecnicatura para que, bueno, el que acceda por ahí lo tenga disponible. Bien, ¿alguna duda sobre el manejo del aula? Después, en esta sección voy a ir cargando trabajos prácticos, evaluaciones, todo lo que sea del cursado 2021, lo voy a ir cargando en esta sección.
También estén atentos a las novedades, si hay alguna novedad que no las puedo dar durante la clase. Igualmente yo en el foro de novedades voy a ir pasando todas las novedades. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Sobre el manejo del aula virtual? Ninguna por ahora, profe. No. Perfecto. Perfecto. No, con respecto a la asistencia, yo durante el desarrollo de la clase les voy a ir pasando por medio del chat, en un momento de la clase, les voy a pasar la contraseña de la asistencia. No se olviden que la contraseña debe ser puesta durante el horario de clase previsto, o sea, desde las 2 hasta las 4 de la tarde. Si se dejan pasar ese horario, no se van a poder poner la asistencia. De todas maneras, como no estábamos accediendo al aula virtual, la clase pasada no se tiene en cuenta los fines de la asistencia. Y esto es sin perjuicio de la asistencia que todo ve por ahí la gente de Bedelía. Bien. Bueno, paso a compartir nuevamente mi pantalla. Voy a poner una transparencia. Recording in progress. Bueno, estoy dando inicio a la clase prevista de la primera parte de la unidad número 1. Estamos iniciando, a pedido de ustedes, también la grabación de esta clase. ¿Me confirman que pueden ver bien la pantalla y los cambios que hice? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, esta primera unidad habla sobre los primeros que vamos a ver, son las generalidades de la base de datos, los temas que están previstos, son la arquitectura funcional de la base de datos, los esquemas conceptual, lógico y físico, el sistema de gestión de la base de datos y la independencia de datos. Después vamos a ver de manera general los modelos de datos, distintos modelos, jerárquico, en red, interrelación, objetos semánticos relacionales. Después, como ustedes ya saben, vamos a tener especial énfasis en dos de estos modelos, el modelo entidad-relación y el modelo relacional. Sobre eso nos vamos a detener en el resto de las unidades. Bueno, el papel de la información en nuestra sociedad, ustedes ya lo saben, las necesidades de información en la sociedad actual son imperiosas por la toma de decisiones, la investigación y la planificación exigen esta información con estas características. Que sea precisa, que sea oportuna y que sea completa. La información tiene que tener una serie de cualidades como recurso fundamental de la organización de los individuos. En primer lugar, exigimos a esa información precisión, o sea, un porcentaje de información correcta sobre la información total del sistema. Le exigimos oportunidad, tiempo transcurrido del momento en que se produjo el hecho hasta que originó el dato, hasta que se lo pone a disposición del usuario. Completitud, contener toda la información que permita cumplir con los fines a que apunta dicha información. Significancia, debe poseer el máximo de contenido semántico posible, y coherencia, debe ser consistente con las reglas propias del mundo real, a fin de representar lo más fielmente posible ese objeto de la realidad. Bueno, vamos a dar una serie de ejemplos sobre la penetración de la tecnología en la vida actual, o sea, penetra en todos lados. Vamos a dar algunos ejemplos, por ejemplo, un sistema de biblioteca, o contratación de seguros, reserva de pasaje de una aerolínea o compra con tarjeta de crédito, son algunas de las múltiples aplicaciones que tiene actualmente la tecnología de base de datos. Nos vamos a centrar en uno de estos ejemplos, en un ejemplo de un sistema de biblioteca. Quiero que abran los micrófonos y me digan qué información debería almacenar en una base de datos que trate de reflejar un sistema de una biblioteca.
Cantidad de libros, autor, Autor, temas. ¿Qué Sí, género del libro? ¿Y dónde están? La Pero ubicación también. seamos un poquito más precisos. ¿Cuáles serían los archivos o las tablas de los cuales tendremos, cuáles serían los objetos distinguibles que tendríamos que almacenar información? Libros, autores, el tema Socios. de si la copia del editoriales. libro, Bien. Género. Y lo más Género, ¿qué importante, más? ¿qué cliente se llevó tal libro también? El socio, digamos, como dijo su compañero, socio, cliente. Bien. ¿Qué más? Me dijeron libros. ¿Quién me puede describir qué características habrá que registrar del libro? Editorial. Nombre, autor, edición. Eh, Si lo sacaron o no. Pero en primer lugar, ¿qué voy a registrar del libro? ¿Cómo lo identifico? El título. El ID. El El título. título, por lo pronto, por lo menos un título. Y Sí, obviamente le originamos un ID o un código que identifique en forma única ese libro. Pero por lo menos el título. ¿Qué más almacenaremos del libro? Género. Género del libro, si es una novela, si es un tratado, bueno, hay innumerables géneros, ¿no? ¿Qué más? ISBN, puede ser. El ISBN también es un número muy importante porque todo libro editado tiene un número único que es ese ISBN. ¿Qué más? ¿Nada más? ¿Editorial a la que pertenece? Perdón, no lo escuché bien, ¿me dijo? La editorial a la que pertenece. La editorial a la que pertenece, muy bien. ¿Qué más? Puede ser si es tapa dura, blanda, todo eso. Sí, podríamos registrar esa información, si es un libro tapa dura o tapa blanda. ¿Qué más? El autor. Él o los autores. Porque recuerden que un libro puede estar en coautoría. ¿Qué más? ¿Nada más? Ahí pusieron el año de publicación. El año de publicación. ¿Qué más? La cantidad de páginas. La sección donde se encuentra en la biblioteca. Sí, sí. Sobre todo en una biblioteca, que como ustedes pueden ver en las fotografías, son lugares bastante... Normalmente la biblioteca no tiene un libro, tiene muchísimos, y ubicarlo a un libro en particular dentro de la biblioteca es todo un tema. Alguien me dijo algo de la cantidad de copias del libro. Escuché yo por ahí. ¿Puede yo, ser? profe, Sí, quiero que me desarrolle la idea. pasa que el libro tiene que tener varias copias, si no en la biblioteca una sola persona se llevaría el libro y nadie más lo podría tener, verlo. Perfecto, y especialmente una biblioteca universitaria. Normalmente un libro, por ejemplo, pongamos el libro de Fundamento de Base de Datos de los ingenieros Robarini y La Vega, con tener un solo libro no sería suficiente. Debe tener 2, 3, 4, 5, o sea, la mayor cantidad posible disponible para los estudiantes. Por lo menos en esa clase de libros que son de consulta necesaria para una materia. Tal vez algún otro libro que no lo exija ninguna materia en especial, tal vez pueda tener un solo ejemplar porque no haya consulta tan frecuente. Pero ahora desde el punto de vista del almacenamiento de la información, ¿cómo hago para distinguir el libro en sí del ejemplar del libro? ¿Me siguen? Tengo el libro Fundamento de Base de Datos, que tengo el ejemplar A, B, C, D y E. O tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5 ejemplares del mismo libro. ¿Qué haría para reflejar esa situación en mi base de datos? La cantidad de copias, ¿no era? Claro, pero está bien. Yo puedo poner cantidad de copias como un atributo más de la tabla de libros, pero recuerden ustedes que yo tengo que poder distinguir cada ejemplar del mismo libro. ¿Me siguen?
¿Por qué? Porque voy a prestar a un estudiante en particular el ejemplar 1, al otro estudiante el ejemplar 2, y aparte puede haber otra situación para que la biblioteca no se quede sin libros, sobre todo de un libro muy buscado por los estudiantes. Normalmente, de todos los ejemplares, por lo menos uno es solo para consulta en el salón, sin posibilidad que el estudiante se lo lleve a la casa. ¿Me siguen? Entonces, tendría que distinguir en ese ejemplar si lo puedo prestar o no. Si es solo para consulta en el salón o si puede ser prestado al domicilio del socio de la biblioteca. ¿Me siguen? Sí. ¿Y no le podría poner un código a cada uno para diferenciarlo? Por eso, a eso iba. Tendría que tener otra tabla de ejemplares, donde cada copia diferente tiene un código único, aunque pertenezcan al mismo libro. O sea, los datos del mismo libro los va a tener en un solo lugar, la tabla libro, con su respectivo código, con todos los atributos que estuvimos hablando, pero además, si un libro tiene varios ejemplares, voy a tener el ejemplar de cada libro, con un código diferente, y entre otros atributos, por ejemplo, podré distinguir si se puede prestar o no. Si puede, o sea, si es solo para consulta en el salón, o si lo puedo llevar al domicilio, por ejemplo. ¿Me siguen? Entonces Sí, tendría que tener otra tabla con los ejemplares del libro, para poder reflejar esa situación de los varios ejemplares del mismo libro y el estado de ese ejemplar, si puede ser prestado o no puede ser prestado, etc. Entonces, ahí tengo la necesidad de tener una tabla diferente del libro, obviamente relacionada con el libro, de los ejemplares del libro, donde cada ejemplar tiene un código diferente que me permita individualizarlo. Y ahí, el ejemplar sería el que tendría que ubicar en algún estante, de ahí tendría el código de la ubicación, etc. ¿Qué más tengo? Tengo los libros y los ejemplares de los libros. ¿Qué más tengo? En este sistema de biblioteca. Los estudiantes que se registran, profe. Los estudiantes se registran, podemos generalizarlo y decir Empleados también. los socios de la biblioteca, que podrán ser de diferentes categorías, podrán ser normalmente los estudiantes, tal vez puedo admitir que los docentes también sean usuarios de la biblioteca, y ¿por qué no? Tal vez necesiten consultar los libros. Y en una de esas permito que gente de afuera también pueda ser usuario de la biblioteca. ¿Qué datos almacenaría de este socio o usuario de la biblioteca? Nombre, Categoría, algo apellido, legajo, algo así. Legajo, En caso de ser DNI, estudiante. categoría, acabamos de decir que podría ser que tengamos diferentes clases de usuarios, categoría de estudiante, categoría de docente, usuario externo. Creo que sería no sé. más fácil usar un código único para todo el mundo, que sería el Quill. Sí, o el CUIL o el DNI, tal vez más fácil, porque es O el único. DNI. El CUIL o el DNI, o lo inventamos nosotros, si ustedes quieren, un ID de socio, que lo inventamos nosotros y ya está. Ahí evitamos cualquier otro inconveniente. ¿Qué otra cosa, qué dato más vamos a necesitar del usuario? Ya hemos hablado de un código, de un DNI, obviamente el apellido y nombre. ¿Qué libro se lleva? Fecha, No, fecha, espera, por ejemplo, espera, profe. estamos hablando del usuario solamente. Del usuario. Eso, fecha. ¿Fecha de en la qué? que, en la que, Fecha de en la alta. que retire el libro y el tiempo Pero que eso es tiene del disponible para préstamo. devolver. Eso es del préstamo Ah, eso es el del libro préstamo. con el usuario. Por eso estamos hablando Fecha. ahora del usuario en sí. Información de Claro, contacto. Dirección, ¿dónde buscarlo? Claro, es fundamental. Número de teléfono, domicilio, puede ser celular, teléfono fijo, domicilio, correo electrónico. Toda esa información de contacto es fundamental para el socio, ¿verdad? Bien. Ahora bien, ya hemos hablado de los libros, de los ejemplares de los libros. Hemos hablado ahora de los usuarios, las personas que van a entrar a la biblioteca a consultar el salón o eventualmente a llevarse el ejemplar del libro a su domicilio. ¿Qué más? ¿Qué más? Y ustedes me lo dijeron recién. ¿Qué más? ¿El préstamo? El préstamo del libro. Había que registrar los préstamos. Habría que registrar,
podríamos, bueno, acá tenemos varias variantes. Podemos hacer que en un único número de préstamos figuren todos los libros que se lleva, o hacemos un préstamo único por cada libro. Bueno, para hacerlo más sencillo, digamos que por cada libro generamos un único número de préstamos. ¿Qué información tendría que tener el préstamo? ¿Quién se lo lleva, profe? El socio. Perfecto. ¿Qué libro se lleva? ¿El libro o el ejemplar del libro? El ejemplar. Claro. El ejemplar Sería del libro, ¿verdad? el ID del libro, el ID del usuario que se lo lleva y un número de Claro. transacción o un número de comprobante de préstamo. Bien, ¿qué más? Y una fecha de alta y una fecha de baja del préstamo. Claro, O la sea, fecha de salida y fecha de devolución. fecha de préstamo, la fecha de devolución prevista, vos te lo llevas Ah. tantos días, y la fecha efectiva de devolución, porque puede haber una discordancia. Claro. Y, por ejemplo, podríamos agregar, supongamos si la biblioteca prevé multas para el usuario que devuelva fuera de término los libros, bueno, qué sé yo, le importe la multa que le hemos cobrado, no sé. ¿Qué más podemos registrar? Lo escuché hace un ratito también, algo más que podemos registrar. Ahí alguien habló recién de los empleados de biblioteca. También, obviamente, podremos registrar el empleo de biblioteca, y sobre todo porque ese empleado va a ser el que preste el libro, por si hay alguna eventual responsabilidad del empleado, si hay algún inconveniente, bueno, tendríamos que registrar también el empleado que está prestando el libro. ¿Del empleado qué registraríamos? Todos los datos también, como el cliente, nombre, apellido, la información para comunicarse, dónde vive, Perfecto. un ID de empleado, porque pertenecería a persona, no a empleado. Bien. Después, en qué turno trabaja. Perfecto, toda la información. Bien, perfecto. Bien, como ustedes pueden ver, en cualquier sistema que vamos a modelar, vamos a encontrar una serie de información relevante y esa información que vamos a tratar de encontrar es la que después estará plasmada por alguno de los modelos que vamos a ver dentro de la base de datos. Tenemos que primero consultar con la realidad, ver cuáles son los objetos relevantes que hay que identificar a los fines de su futura incorporación como dato relevante en una base de datos, ¿no? Bueno, hagamos un poquito de historia sobre las bases de datos. Bueno, el antecedente más antiguo es la biblioteca, la forma más antigua de registrar la información. Después, ya a los fines de procesamiento, ya en forma más automática de la información, tenemos algunos hitos. Por ejemplo, Charles Babbage diseñó y parcialmente implementó una máquina a vapor de diferencia mecánico para calcular tabla de números. Diseñó también la máquina analítica para ejecutar programas de tabulación o computación. Por estos inventos es considerado uno de los pioneros en lo que hoy vamos a llamar una computadora. Otro hecho relevante fue la máquina inventada por Hermann Hollerith como una máquina automática de perforadora de tarjetas, por la cual el censo de la población de los Estados Unidos en 1890 obtuvieron resultados al cabo de 2 años y medio, mientras que el procesamiento manual anterior duraba 7. Con este invento de Hollerith, la perforación de las tarjetas representaba un número, y cada perforación una letra tenía una capacidad para 80 variables. En la década 50 aparecen ya las primeras computadoras, que eran dispositivos gigantescos, que solamente los tenía el gobierno. Primero aparece como forma de almacenar la información, las cintas magnéticas, y después ya,
con la aparición de los transistores, empiezan las computadoras más pequeñas, cual con precios más accesibles, ya pudieron ser adquiridas por las empresas. En esa época aparecen las primeras bases de datos con los primeros modelos que se implementaron, que eran modelos jerárquicos, que permitía grabar la información basada en una estructura de árbol. En la década del 60, otro hecho importante fue la alianza entre IBM y American Airlines para desarrollar el sistema Sabre, que manejaba un sistema que manejaba transacciones y reserva de vuelo y de los pasajeros. General Electric desarrolla una base de datos conocida como el sistema en red, que vamos a ver, que permitió un estándar para esa época de base de datos. Y otro hecho importante fue la conferencia Codacil, de las cuales en ese entonces se establecieron uno de los primeros estándares de base de datos. Entrando a la década del 70, aparece un artículo fundacional en nuestra materia, que es el artículo de Code, titulado, bueno, traducido del inglés, un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos. Quiero hacerle notar sobre la fecha, 1970, el modelo relacional que inauguró Code a partir de esta publicación tiene una gran supervivencia, todavía lo seguimos usando. Son todas las bases de datos relacionales, ¿no? Todavía tiene medio siglo y goza de muy buena salud. Basado en este modelo relacional, aparece el lenguaje consulta, SQL o SQL, como dicen también. En esa época quedó claro que era impresionante el tratamiento de grandes volúmenes de información, de forma tal que se pueda accederse a ella desde cualquier aplicación que involucre todo o parte de ella. Entonces, ahí se logró una cierta interacción entre un lenguaje anfitrión con este lenguaje de consulta, ¿no? La importancia del SQL es que es un estándar aceptado en los productos de base de datos, y es un ejemplo de un lenguaje orientado a transformaciones basadas en usar relaciones para transformar los datos. SQL tiene algunos componentes, como son la definición de un lenguaje de datos y un lenguaje de manipulación de datos. Entonces, por estos temas vamos a después desarrollar. A partir de la década de 80 empiezan a implementarse el auge de los sistemas comerciales relacionales. Ahí les doy algunos de los modelos comerciales que hubo en esa época. Y de esa manera el SQL se convierte como el estándar de la industria. Después aparecen, a partir de la década de 90, desarrollos de base de datos orientada a objetos. Y bueno, todavía no sabemos exactamente cómo será el futuro de la base de datos, y hay nuevos proyectos, sobre todo de Microsoft. Las bases de datos orientadas a objetos ofrecen flexibilidad para manejar algunos requisitos, no están limitados por los tipos de datos, los lenguajes de consulta de las bases de datos tradicionales. Las características clave que permiten proporcionar al diseñador especificar tanto la estructura de datos complejos como las operaciones que se pueden aplicar sobre dichos objetos. Bien, bueno, visto esta introducción histórica de la base de datos, vamos a empezar a ver qué es una base de datos. Ahora les voy a compartir varias definiciones para que después podamos extraer algunas conclusiones sobre la misma. Primero les voy a mencionar la definición de James Martin, que es la que ustedes pueden consultar en el libro de Rovarini y de la Vega. Dicen estos autores: una base de datos puede definirse como una colección de datos interrelacionados, almacenados en conjuntos sin redundancias perjudiciales o innecesarias. ¿Qué me pueden decir ustedes de esta definición? ¿Cuáles serían los elementos importantes que surgen de la definición? ¿Qué les parece a ustedes? La parte de sin redundancias. Bien. Colección de datos Colección de interrelacionados. datos
relacionados y sin redundancias perjudiciales o innecesarias. Serían por lo menos las tres partes que podemos analizar de esta definición. Miren otra definición de Connolly y Beck. Una base de datos es una colección compartida de datos lógicamente relacionados junto con una descripción de esos datos que están diseñados para satisfacer necesidades de información de una organización. ¿Qué opinan de esta definición comparada con la anterior? Muestro la anterior. Colección de bases de datos interrelacionados, almacenado en conjuntos sin redundancias perjudiciales o innecesarias. Muestro de nuevo la definición de Connolly y Beck. Colección compartida de datos lógicamente relacionados, junto con la descripción de estos datos, que están diseñados para satisfacer necesidades de información de una organización. ¿Qué diferencias encuentran? Es más completa la segunda. Es más completa, pero ¿qué agrega? La segunda habla más sobre la función. Claro, Es sobre el como más- objetivo de... Es como más orientada al negocio, ¿puede ser la segunda? Primero, que agrega algo que es muy importante, más que un negocio en general, a cualquier clase de organización. La base de datos no es solamente para organizaciones lucrativas o comerciales, sino para cualquier clase de organización, una organización estatal o una entidad sin fines de lucro. En cualquiera tenemos la información y necesidad de organizarla. Lo primero que hace, una de las cosas, como bien recalca su compañero, es que la base de datos no es para hacer un ejercicio académico o abstracto, sino es para concretamente satisfacer necesidades de información de una organización. Y esto es importante porque si bien pueden ser que en actividades similares tengamos un diseño en la base de datos muy parecido, pero puede haber diferencias marcadas de cada organización en particular. Entonces no vamos a poder trasladar sin más, por ejemplo, el diseño de una base de datos de una compañía de seguro a la compañía de seguro de al lado. Puede haber diferencias marcadas dentro de la propia organización. Bien, la finalidad para satisfacer necesidades de información de una organización en particular es uno de los aportes que hace. ¿Qué más aporta esta definición? Tiene que Dice ser colección de compartida. datos, pero colección de datos compartida. Esto es otro detalle importante. La base de datos, aunque podría ser solamente usada por una única persona, eso no es lo normal, no es lo común. La base de datos va a ser usada por varias personas. Entonces, una colección compartida de datos agrega el tema de que los datos van a ser compartidos por varias personas. Y la relación, hablaba de la definición anterior, decía colección o conjunto de datos relacionados. Acá, ¿qué agrega? La relación es ¿cómo? Lógica. Lógicamente relacionados, o sea, datos compartidos y relacionados de manera lógica. ¿Qué otro elemento más ven en esta definición? ¿La descripción? El diseño que tiene. La base de datos es autodescriptiva, o sea, no tenemos que tratar de hacer magia o espiritismo para tratar de entender cómo está estructurada la base de datos, sino la propia base de datos contiene la descripción de ella misma. O sea, las bases de datos son autodescriptivas. La naturaleza, la estructura de la base de datos está a disposición. Entonces, la descripción de los propios datos que integra la base de datos integra la base de datos. Tenemos lo que se llama el diccionario del sistema, o también los metadatos, los datos. La descripción de la propia base de datos integra la base de datos. Bien. Connolly y Beck, ellos mismos analizan su propia definición, en base a lo que estamos diciendo. Dice, datos pueden ser compartidos, usados o compartidos por múltiples usuarios. Los datos están integrados, evitando duplicaciones al mínimo. Contiene descripción de los datos, el catálogo del sistema, diccionario de datos o metadatos. Hay independencia de los datos con las aplicaciones, y este es un tema central, por los cuales vamos a hablar dentro de un ratito. Hay abstracción de los datos.
Los datos están lógicamente relacionados y para satisfacer las necesidades de información de una organización. Miren esta otra definición, David Ruenke. Es muy breve, pero muy significativa. Una base de datos es un conjunto autodescriptivo de registros integrados. Conjunto autodescriptivo de registros integrados. Ustedes pueden ver, acá está el tema de la descripción de la base de datos, está el tema de la integridad o la interrelación. El propio Kroenke explica esta definición de la siguiente manera. Dice que un conjunto autodescriptivo pues, tiene descripción de la propia estructura, que es lo que vamos a denominar diccionario de datos, y eso permite la independencia de los datos del programa y los cambios de estructura solo quieren el diccionario de datos. Los conjuntos de registro integrados, formados por los archivos, los metadatos, o sea, el diccionario de datos, los datos, los índices y los metadatos de las aplicaciones. Otra, más que una definición, diría que es una descripción de una base de datos, realizado por estos dos autores, Smarry y Navate. Dice, una base de datos, una colección de datos relacionados que representan las siguientes propiedades implícitas. Representa algún aspecto del mundo real, del universo del discurso. La colección de datos es lógicamente coherente con algún significado inherente. Se diseña y se construye con los datos con un propósito específico. ¿Qué ustedes incorporarían, destacarían como un aspecto novedoso de esta definición, comparado con todo lo que vimos anteriormente? Que representa un aspecto del mundo real. Bien, este autor destaca eso, o sea, la base de datos es para representar información del mundo real, y tiene que haber alguna coherencia con ese mundo real. Si la información que almacenamos en la base de datos no se corresponde con el mundo real, ¿para qué la almacenamos? Digamos, para almacenar datos incoherentes o datos inexactos. Esa coherencia con el mundo real, o esa consistencia, también podemos decir, con el mundo real, es un aporte que podemos ver en esta definición. Bueno, algunas de las notas características de las bases de datos, viendo todas las definiciones anteriores. Los datos están relacionados lógicamente, hay una reducción de la redundancia, los datos están integrados, los datos pueden ser compartidos por varios usuarios, también recalcan mucho sobre la naturaleza autodescriptiva de la base de datos y satisface un propósito específico de alguna organización. ¿Ustedes agregarían algún otro detalle a estas notas características? Perfecto. Bueno, ¿por qué destaco esto? Porque con ustedes sabiendo todos estos datos, toda esta información, van a poder armar ustedes una propia definición de base de datos, siguiéndolo de algunos autores o armando la propia de ustedes, ¿no? ¿Profe? Sí. Ahí se le podría agregar quizás que representaban cosas del mundo real. Sí, podemos agregar, ahora que estaba viendo, analizando, sí, lo podríamos agregar. De todas maneras, ya lo voy a agregar, en esta transparencia, le voy a agregar esa información también. Esas características también. Bien. El sistema de la administración de base de datos. O, en inglés, bueno, yo no soy muy bueno pronunciando, Database Management System, o sistema de administración de la base de datos, o sistema gerencial de la base de datos, también podrían traducirlo. Este es central en la tecnología de base de datos, porque este sistema de administración de la base de datos, o en la jerga, el motor de la base de datos, es el intermediario entre el usuario y las aplicaciones y los datos. Este sistema es el que va a permitir a los usuarios, o eventualmente a las aplicaciones, crear
definir y mantener y controlar el acceso a los datos. Aquí les muestro un gráfico donde ustedes pueden ver que tienen diferentes usuarios, que estos usuarios no acceden a los datos ellos directamente, sino que tienen la intermediación del sistema de administración de la base de datos, de este motor. Y esto es central para poder mantener la integridad y coherencia de los datos. Los usuarios ni las aplicaciones se meten directamente con los datos, sino por intermedio de este sistema de administración de la base de datos, que es lo que va a permitir, como reitero, mantener la integridad, redundancia al mínimo y la consistencia de la información. Este sistema de administración de la base de datos tiene que tener un lenguaje de datos que lo podemos dividir en 3 sublenguajes, ¿sí? Un lenguaje de definición de datos, DDL por su sigla en inglés, lenguaje de manipulación de datos, DML, y lenguaje de consulta de datos, DQL. Bien, el lenguaje de definición de datos es el lenguaje que proporciona este motor, que va a permitir realizar las tareas de definición de las estructuras que almacenarán los datos, definir la propia base de datos, las tablas que integran, las vistas, los índices, etc. Si lo comparamos con el SQL, los comandos de DDL, el comando de definición de datos, son create, alter y drop. Lenguaje de manipulación de datos es un lenguaje que proporciona el sistema administrador de la base de datos para llevar la tarea tanto de inserción como modificación o actualización de los datos contenidos en ella. O sea, el clásico ABM, alta, baja y modificaciones. Si lo comparamos con SQL, ahí vamos a tener los comandos insert, update y delete integrantes de este DML. Bien, y por último el lenguaje de consulta de datos es un lenguaje proporcionado por el sistema de administración de la base de datos que va a permitir, y esto es central, la tarea de recuperación de subconjuntos de datos basado en alguna consulta específica a la base de datos sin alterar esta información, sin modificar los datos. En el SQL, este lenguaje de consulta es el comando cl, que es uno de los más poderosos del SQL. Bien, el sistema de la base de datos es el sistema, va a ser la combinación de las bases de datos con un motor, con un sistema de administración de la base de datos, y va a tener como componentes, en primer lugar, el equipamiento o hardware, en segundo lugar, el software, el propio motor, las aplicaciones que van a acceder a ese motor, y obviamente el sistema operativo sobre el cual están basados, los propios datos, o sea, los datos propiamente dichos, que reflejan la realidad que intentamos modelar, y los metadatos, que son los datos de los propios datos que están en la base de datos, los procedimientos y las personas que van a actuar con este entorno de base de datos. El personal del entorno de la base de datos, tenemos en primer lugar el administrador de datos. Este administrador de datos lo vamos a definir como la persona de la organización que va a decidir las necesidades de información. Normalmente no es un técnico, sino es una de las personas con alto rango en la organización que decide las necesidades de información, y después esas tareas ya pasan. Una vez tomada la decisión por los niveles generales de la organización, el administrador de base de datos va a armar el modelado para que después un diseñador haga el diseño, después tengamos, una vez armada la base de datos, diseñador de aplicaciones, y por último, usuarios finales, usuarios inexpertos que normalmente van a acceder a la base de datos por medio de alguna aplicación ya previamente elaborada, y usuarios finales avanzados que van a poder
con los conocimientos que tienen, hacerle ya consultas directas al motor de base de datos. Comparación con los sistemas basados en archivos. Los sistemas basados en archivos, que esto ustedes no lo vivieron, cada aplicación tenía su propio diseño y estructura de los datos. O sea, cada aplicación definía y se metía con los datos. Si volvemos a esta imagen, es como que el usuario directamente accediera a los datos sin que exista la intermediación de ese motor, de ese sistema de administración de la base de datos. Esto ocasionaba una serie de problemas. Los datos se encontraban separados y aislados. Cuando teníamos un problema, por ejemplo, teníamos el sistema de control de asistencia, ¿qué información íbamos a necesitar? Obviamente la información de los empleados. Pero también podía tener un sistema de liquidación de haberes hecho en una plataforma diferente. Esa plataforma diferente también tenía la información de los empleados. O sea, la información de los empleados en el sistema de control de asistencia tiene un archivo de empleados. El sistema de liquidación de haberes también tiene un archivo de empleados. Y como han sido realizados por medio de plataformas diferentes, vamos a tener problemas de archivos incompatibles. Como los datos son accedidos por medio de esa aplicación en particular, entonces solamente podemos acceder por medio de esa aplicación y no de otra manera. Y vamos a tener el tema de la dificultad de representar los datos de la perspectiva del usuario. Ustedes tuvieron que hubo un programador, un diseñador primero y después un programador después, que trataron de entender las necesidades del usuario y hicieron una aplicación al respecto. Pero resulta que puede ser que no hayan entendido bien toda la necesidad de información, o también, lo que es muy probable, las necesidades de información van cambiando con el tiempo. Tal vez son necesarios nuevos requerimientos de información, y ahí tal vez el programa queda obsoleto al poco tiempo. Entonces tenemos los datos, pero no podemos acceder por medio solamente de esa aplicación, ¿no? Las ventajas de la base de datos, bueno, trata de superar todos estos inconvenientes que venía de la tecnología de archivos. Hay un control de redundancia de datos. Volvamos al ejemplo del sistema de control de la asistencia, el sistema de liquidación de haberes, que cada uno tenía su propia tabla de empleados. Bueno, acá los empleados van a estar una sola vez en la base de datos, y hubo una aplicación, una referida al sistema de asistencia y otra liquidación de haberes, que accederán a la base de datos que está en un solo lugar por medio del motor de la base de datos. Esto de tener los datos una sola vez donde deben estar, mantiene mayor posibilidad de coherencia de la información, porque en el otro esquema, en la otra forma de hacerlo, teníamos la posibilidad de que los datos sean inconsistentes, porque sean diferentes, que haya una diferencia en la información, lo que está en una tabla de empleados y lo que está en la otra, y después no podemos saber cuál es el dato correcto de los dos. Tenemos más información a partir de los mismos datos, porque los datos van a estar accesibles aún sin ninguna aplicación por medio del motor. Los datos pueden ser compartidos, hay mayor integridad de los datos, mayor nivel de seguridad e imposición de estándares. Esto permite también hacer economía de escala, poder lograr mayores prestaciones con la misma tecnología. Hay un equilibrio entre requisitos conflictivos, porque es el administrador de la base de datos quien decidirá qué usuario puede acceder a qué información de la base de datos. Hay mayor accesibilidad a los datos y mayor capacidad de respuesta para las consultas específicas. Esto eleva la productividad.
hay un mantenimiento simplificado gracias a la independencia de los datos, hay un mayor nivel de concurrencia, hay servicios mejorados en la copia de seguridad y recuperación. Sin embargo, no todo, bueno, sería acá desventaja de las bases de datos. Voy a corregir después el título de esta transparencia. Los sistemas de base de datos son mucho más complejos y obviamente esto puede requerir un costo de un hardware adicional en cuanto a ya que tal vez un sistema tradicional de archivos no requiera tanto equipamiento. Bueno, acá habrá que ver también el tema del hardware adicional. También los sistemas de motores de base de datos no son sistemas, son sistemas que tienen su costo. Y si tenemos una tecnología que no esté basada en la base de datos, tenemos que prever los costos de conversión y las prestaciones que brinda, y obviamente si puede haber mayor impacto en los fallos si obviamente nos falla, por ejemplo, el sistema gerencial de la base de datos. Bueno, para no abrumarlos con tantos conceptos en una sola clase, bueno, vamos a continuar terminando los conceptos de la clase que viene. ¿Hay algunas dudas sobre estos conceptos que estuvimos viendo? Yo lo voy a leer más tarde, profe, así que después seguramente me estaré sacando las dudas más adelante. Perfecto, de todas maneras, esta clase está siendo grabada y ya le voy a poner un drive a disposición de ustedes para que puedan acceder a las clases. Y ¿Alguna también otra duda? tenemos la teoría en el aula virtual, ¿verdad? La tiene la teoría del aula virtual, aunque sí he visto un par de errores de transparencia que se lo estuve diciendo durante la exposición, que ya lo voy a corregir, le voy a subir la versión corregida. Ok. Creo que después de que lea, como dice el compañero también, Bueno, de surgirán algunas preguntas. todas maneras, las dudas que les puedan surgir a ustedes, por favor, si no las pueden plantear ahora, no se queden con las dudas, plantearlas en otra clase, no hay ningún inconveniente, ¿no? ¿Profe? Sí. Yo tengo una sola duda. Cuando Sí, estábamos dígame. viendo las ventajas de las bases de datos, Sí. decía que un sistema de base de datos permite economía de escala. ¿A qué se refiere con Bueno, la economía de economía de escala? escala quiere decir lo siguiente, que con la misma tecnología usted puede manejar puede organizaciones simples y organizaciones muy complejas, ¿sí? Porque el motor de la base de datos va a estar preparado para tener una gran capacidad. La economía de escala se refiere a eso, que usted va a poder manejar con solvencia situaciones mucho más complejas que podría permitir, por ejemplo, una aplicación basada solamente en tecnología de archivos. O sea, de una muy simple a una muy compleja, va a manejar con el mismo motor. Bien, gracias, profe. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otras inquietudes? No, creo que no, profe. Una consulta, profe. Sí, Ahí en lo una escucho. parte usted dijo que, por ejemplo, en la tabla de empleados tenía que verlo un programa que era de liquidación y el programa de asistencia. ¿Se Claro, acuerda? el tema, perdón, disculpe, termine de formular su pregunta. Sí, y a mí me quedó la duda, pero ¿qué no la base de datos está armada para un programa en específico? O sea, por más que la acceda a otro, va a haber un modelo muy distinto de datos. No, no, está bien. El tema es el siguiente, que en la base de datos, en el ejemplo que yo estaba dando, basado en tecnología de archivos, cada aplicación desarrollaba sus propios datos. Y entonces iba a tener dos veces la tabla de empleado y peor, hecho con herramientas diferentes e incompatibles. Con el riesgo que eso podía ocasionar tener dos veces una información y una de esas contradictoria entre sí. Ahora bien, con la tecnología de base de datos, yo tengo la información guardada en un solo lugar a la cual se accede únicamente por el motor de la base de datos.
Y con la posibilidad, que ya lo vamos a ver cuando veamos la independencia de datos, que si por ejemplo, cuando yo diseñé la base de datos para, y me sirve la tabla de empleados solamente para manejar la asistencia, y después por el sistema de liquidación de haberes necesito guardar otra información que antes no había previsto, es muy sencillo, con solo modificar el diccionario de datos, y agrego a la tabla de empleado la información que necesito para la nueva aplicación, que creo que eso era su consulta, ¿puede ser? Digamos, o sea, que no importaría que la base de datos esté hecha para otra aplicación. No, porque yo puedo modificar la estructura con la nueva requerimiento de información. Puedo agregar, por ejemplo, nuevos atributos a empleados que no estaban previstos cuando usted hizo el sistema de control de asistencia, por ejemplo. Y ahora yo necesito una información adicional, solamente modificar la estructura de la tabla y nada más. La aplicación de sistema de asistencia va a continuar funcionando. ¿Me explico? Y ahora usted va a tener la información que necesitaba para el sistema de liquidación de haberes. Sí, perfecto, ahora sí. O sea, como que se va expandiendo. Claro, lo puedo expandir y por eso esa es la independencia de datos, que es una de las ventajas fundamentales de la tecnología de base de datos, que va a permitir que se puedan adaptar a las diferentes circunstancias, como usted planteaba correctamente, y poder solucionar los problemas que se van planteando, los nuevos requerimientos de información sin modificar todo, y sin cambiar las aplicaciones que ya estaban. Bueno, ¿algunas otras dudas? ¿Algunas otras Sí, consultas? yo tengo unas dudas. Sí, dígame. Yo el año pasado la cursé a esta materia, pero no me pasaron la nota por el tema de una regularidad y demás. La promoción es con 10. El tema era, ¿la tengo que volver a cursar o qué es lo más probable? La verdad que desconozco, voy a plantear su consulta, su inquietud la voy a plantear ante la gente de la de Bedelía o de la dirección Sí, de el tema es que el año pasado dijeron, bueno, sí se puede cursar condicional por el tema del COVID y toda una historia. Después me dijeron que no, después no me querían pasar la nota. Yo me acuerdo, la cursé con usted, la promocioné con 10, presenté todos los trabajos prácticos, me acuerdo. Y bueno, si la tengo que cursar, de nuevo no me importa porque igual tengo que cursar otras materias, pero el tema era saber eso nomás. Porque por parte de Bedelía ya me dijeron que no el año pasado, cuando supuestamente sí se podía. Bueno, mire, igualmente tengo que hacerla yo la consulta, que Sí, voy a preguntar que me lo digan a mí, voy a plantear su situación y creo que hay otras personas en la misma situación que usted. perfecto, profe, gracias. Bueno, ¿Profe? vamos por... Sí, Sí, una consulta. En el libro de fundamentos de base de datos que nos pasó, ¿es necesario ver lo que contiene el capítulo 1? no, no, el capítulo 1 no es referente a archivos, no va para esta asignatura. Lo que pasa es que el libro está pensado para la asignatura de la ingeniería de sistemas que sí pide esos contenidos. Claro, O sea, porque lo que usted desarrolló... para ustedes es a partir del capítulo 2. Muy buena su acotación porque no lo había aclarado. Solamente los capítulos 2, 3 y 4 son los que ustedes van a tener que consultar de esa bibliografía. Perfecto, profe. Muchas gracias. Bien, ¿algunas otras dudas? ¿Algunas otras inquietudes? No, profe. Bueno, damos por concluido entonces el encuentro de hoy. Recording stopped. ¿Alguna otra duda, alguna inquietud? Sí, una pregunta, profe. Sí, lo escucho. ¿Hasta qué hora van a hacer las clases? Las clases están previstas hasta las 16, que es el horario que tenemos, pero algunas veces podemos ocuparnos antes, algunas veces puede dar alguna actividad y volvernos a conectar con posterioridad, dependerá de las actividades planificadas por día, pero están previstas de 2 a 4. Aunque Gracias. puede ser que no usemos todo el tiempo, a eso voy. Pero bueno, usted tiene que prever eso en ese rango horario.
¿Alguna otra dudas? Profesor, estaba intentando enviarle la asistencia y me pide una contraseña. Sí, clase 1. Bien, gracias. Yo les voy a dar la contraseña, cada clase va a tener una contraseña diferente. La contraseña de clase de hoy es clase 1. Perfecto, ya pude enviarlo, gracias. Bien, perfecto. Bueno, entonces que tengan muy buenas tardes y hasta luego. Nos estamos viendo el próximo lunes. Igualmente, Bien, profe. profesor. Buenas tardes. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.